Amigos de Radio Victoria Congreso Televisión, a continuación vamos a nuestro primer ping-pong hemisférico de la semana con el profesor Luis Núñez desde Lima, Perú. Aunque estamos de este lado del charco, como se dice, profesor, lo de Irán, mal que bien, debe ser el punto de inicio de esto, porque hoy Irán, a pesar de todo lo devastado que parece estar por las acciones de Estados Unidos, este, aún da señales de prepotencia, ¿no? Hoy acaban de hacer regresarse a un buque cargado de contenedores y al mismo tiempo acaban de nombrar en funciones a uno de los sujetos más radicales del grupo de los ayatolás. Trump ha dicho que ya los tiene sometidos, pero, o sea, estas idas y venidas no clarifican nada. ¿Será que esto es para largo rato? ¿Será que la cosa no es tan fácil como se ha dicho? ¿Será que tendremos que someternos a una tercera guerra mundial de verdad, verdad? Yo no la catalogaría como tal hoy día, pero o sea, todo tiende y propende a eso, ¿no? Porque ya están tomando parte los países europeos, los de la OTAN, China por un lado, pues en una puja también contra Trump, lo mismo que Putin, de idas y venidas. Entonces, si esto continúa así, aquí vamos a ver las repercusiones inmediatamente, porque Irán tiene células en todos lados del mundo que no han sido desmanteladas tampoco, ni en Bolivia, ni en Venezuela, ni en ningún país donde se dice que están también. Entonces, aquí se está configurando un cuadro de muchísimo alto riesgo. Yo no sé cómo lo ve usted. Coincido plenamente en nuestro ping-pong 377. Yo creo que ya estamos en la guerra mundial económica, porque las consecuencias de tener cerrado el estrecho de Hormuz, donde pasa el 20% del petróleo mundial, y como usted dice, países tan lejanos como el Perú, aparece en la lista de los países que recibe petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz. Ujú. Así que esto es un conflicto, yo creo que el presidente Trump, como en varias de sus eh, declaraciones y cálculos, se equivocó sobre el poderío militar que Irán ha ido construyendo durante todos estos años, que después que hubo el Shah de Persia, porque eso, recordemos que estamos hablando de la antigua Persia, Exacto. ellos se empezaron a armar precisamente porque saben que están en un contexto petrolero y en el círculo de influencia del Medio Oriente. Entonces no es tan fácil decir en una declaración desde la Casa Blanca, en 2 semanas acabo yo con esto. Cosa que él mismo dijo sobre la guerra de Irak, perdón, sobre la guerra de Ucrania. Sí. Y mire que ahora viene el subsecretario de Estado a decir, ahora sí parece que vamos a acabar con la guerra de Ucrania. Es muy complicado a tantos miles de kilómetros bajar un switch y decir, aquí se terminó la guerra. Eso no funciona así. De hecho, el presidente Trump en las últimas 48 horas ha tenido que pedir que se paren los bombardeos, sobre todo por 5 días, a lo que él ya había destinado, que eran los objetivos militares de las centrales hidroeléctricas. Así que esto no es soplar y hacer botellas, como se dice en Venezuela, porque además están todos estos factores. Hemos hablado en programas anteriores de la hegemonía norteamericana, pero no podemos dejar de lado la hegemonía china, la hegemonía rusa y también los grandes monstruos. El caso de la influencia comercial de la India, por ejemplo, Ujú. un gran productor de medicinas, de vacunas, que están escaseando en varias partes del mundo. Así que armar este ajedrez o armar este rompecabezas que uno de repente se compra en una tienda, un rompecabezas de 1500 piezas y uno dice, bueno, en 2 días la armo. No, no es fácil porque precisamente las piezas más difíciles son las que es más difícil de conseguir y colocar en el rompecabezas. No, y que hay un Okay. antinorteamericanismo sembrado a lo largo del tiempo por parte de la izquierda en todos lados. Fíjese que el caso de Venezuela, o sea, pareciera muy sencillo, extrajeron a Maduro, pero continúan los mismos tomando decisiones y comprometiendo las causas nacionales con el izquierdismo siempre. Como Lo- hablamos en el último programa, cuando Delcy cambió al alto mando militar, que alguna gente se horrorizaba y decía, pero son los mismos. Bueno, esto es una prueba
y lo comenté en el programa anterior, de que Washington quiere saber quiénes son esos mismos para tenerlos vigilados. Pero por otra parte, es cierto que el régimen ayer y antier, sobre todo ayer, usó una marcha, porque ellos no trabajan, ellos viven de marcha y marcha en evento y evento. El Exacto. Teresa Carreño ya parece un supermercado. La gente entra y sale para apoyar al régimen como les da la gana. Ya no es un teatro de espectáculos, un teatro de grandes óperas, no. Es un sitio, un mitin político. Pero ayer se dieron el lujo de sacar una marcha a la calle para que Estados Unidos acabe con las sanciones, lo cual es un contrasentido, porque tú no vas a acabar con las sanciones de quién es tu principal socio. Exacto. Es lo que se llama el discurso para la platea, para el grito. Pero en el fondo el juego está trancado. En este momento yo veo que la tensión y ni siquiera da para titulares en Venezuela, porque la tensión está situada en el otro lado del mundo, en el Medio Oriente. Sí. Y están estos factores, como usted ha dicho, la presencia de la OTAN y de los demás países y su situación política, porque Trump los quiere todos juntos contra Irán. Y no Sí. todo el mundo está contra Irán. Precisamente el estrecho de Hormuz y esto de los secuestros o la destrucción de los barcos petroleros va a tener y va a seguir siendo una influencia muy grande en los precios del petróleo y de otros derivados del petróleo en varias partes del mundo. Por Pero eso Trump, yo le hablo de una tercera guerra más económica todavía que militar como tal. claro, pero yo no sé si Trump está obviando que Venezuela fue facilitador del uranio que Irán está usando desde hace muchísimo tiempo, desde Chávez a esta fecha, como la materia prima justamente para el desarrollo de esa industria nuclear. Se Sí, supone que el FBI le ha detectado a él en la zona sur de Venezuela dónde están esos campos, los que exacto. producen esos minerales, que han sido utilizados por Irán, por China y por otros grupos. Se arma del el llamado arco minero, De y que Roraima, la sí. gente y que parece que el mundo se hiciera la vista gorda sobre eso, pero yo imagino que los asesores de Trump, sobre todo los que trabajan para los servicios secretos, ya me lo han dicho. Efectivamente, de aquí sale el uranio que va a alimentar esos drones y otros elementos de guerra en el otro lado del mundo. En la propia isla suya, Margarita, Ujú. eso ha sido campo de ejercicio de varios grupos guerrilleros. Yo todavía tengo gente amiga en Margarita, donde antes tenía mi pequeñita casa de campo en Loma de Guerra, que me dice, aquí hay zonas todavía en Margarita donde un margariteño no puede pasar con su carro o a pie o con su burro, porque son zonas tomadas, aisladas, son territorios de ejercicios. Uno escucha los tiros, uno escucha una serie de ruidos. En el aeropuerto de Por la Mar hay una zona aislada del aeropuerto para la llegada de aeronaves que entran y salen y nosotros no sabemos cuál es el plan de vuelo. Eso todavía el gobierno americano no ha hecho nada con respecto. A lo mejor nos va a dar una sorpresa, ojalá nos dé una sorpresa. Ojalá nos la Ese, dieras. ese es el estado de las cosas que están sucediendo. Sí. Y junto con todo esto, bueno, el Perú a 19 días, o sea, a dos Mm. semanas de su proceso electoral, que va a tener también un impacto en América Latina, porque al fin y al cabo se van a elegir nada más y nada menos que 60 senadores y 130 diputados, Ujú. que van a regir los destinos legislativos del país durante los próximos 5 años. Eh, y este récord Guinness, porque así lo tenemos que llamar, de que el país va a tener en Perú nada más y nada menos que 36 partidos compitiendo en la próxima elección, ha obligado que, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral de acá haya tenido que preparar unos debates entre los candidatos divididos en bloques. Por ejemplo, ayer debatieron 11, hoy van a debatir 12, mañana vuelven a debatir 11 y la semana que viene se hace un resorteo para que vuelvan a encontrarse, para que no sean las mismas caras siempre con las mismas caras. Pero del debate de ayer, donde participaron 11 personas, 11 candidatos, lamentablemente, si yo tuviera que ponerme mi casaca, mi saco de analista político, realmente el formato no ayudó, porque en 2 horas y media para que hablen 11 personas es muy complicado. Claro.
Cada uno le tocaba 9 minutos y repartido. Y realmente solamente dos o tres destacaron por sus ideas. Los demás se dedicaron a atacar unos a otros. Hubo un candidato que llamó al otro líder de una organización criminal. Imagínense. Uno le dijo al otro, deberías hacerte una prueba de tóxica, porque tú consumes elementos extraños en tu cuerpo. En fin, Imagínense. entonces es muy difícil decidirse en un país que, lo voy a decir para que la gente lo sepa, a 19 días del proceso electoral, el 58% de la población dice que todavía no ha definido su voto. Qué Y eso que barbaridad. se ha armado una serie de plataformas para que la gente desde su celular, en su casa, en el baño o en el autobús pueda ver qué ofrecen los candidatos. Pero no, el debate de ayer fue ataque, ataque, ataque. Solamente dos o tres candidatos destacaron por lanzar dos o tres ideas. Por ejemplo, la candidata Marisol Perestelli, que es una de las pocas mujeres que está participando, habla de la reforma integral de la justicia, que ella ha sido ministra de justicia, pero en 9 minutos, ¿cómo explica cómo es la reforma? O el candidato López Aliaga, que va adelante en las encuestas, que dice, yo voy a reducir los ministerios de 9 a 6, que es un poco el discurso que tuvo Milei durante la campaña. Sí. Pero ¿cómo se reducen 19 ministerios a 6? Cuando la ley orgánica de los ministerios depende mucho de lo que se apruebe en el Congreso. Él Eh, tendría que tener un gran grupo parlamentario para respaldar una propuesta como esta. claro, Y claro. lanzó una propuesta que también es un poco, digamos, traída por los pelos, que es que si siguen matando gente por cada muerto que hay en la calle, los presos en los penales no van a comer durante un día. Eso es una propuesta muy polémica, muy para las gradas, como se dice, pero muy difícil de Difícil de implementar. implementarlo, ¿no? Sí. Si aquí en el Perú estamos viendo un promedio de 6 o 7 muertos por día, eso significa que los presos estarían una semana sin comer. Pero ¿cómo se implementa eso frente a las organizaciones de derechos humanos, a la Cruz Roja, al propio Ministerio de Salud, etcétera, etcétera? Así que durante las próximas 2 semanas, el tema venezolano, el tema del Medio Oriente, pero el tema de las elecciones en Perú va a estar presente, porque además ya en mayo tenemos la elección en Colombia, que están locos por salir de ese presidente. También. Prefieren elegir a Walt Disney o al Pato Lucas que tener otro presidente como Petro, porque ya no saben cómo salir de él. Sí, Pero eso es lo que está pasando. sí. ¿Y cómo está viendo el juicio dentro de un par de días contra Maduro en Estados Unidos? ¿Qué aprecia allí? Aprecio que está quedándose sin armas jurídicas. Ujú. Ya el jurado y el mismo sistema de justicia norteamericano le ha dicho, si usted va a tener abogados, tiene que decir quién se los paga. Eso de que vamos a hacer una colecta en Venezuela, de que siguen las marchas para que Maduro regrese, porque ya se cumplió otro o se va a cumplir el 3 de abril otro aniversario del que ellos llaman el secuestro. Ellos no lo llaman encarcelamiento, sino secuestro. Yo creo que será una jornada interesante la que vamos a tener dentro de 2 días, pero todavía este juicio tiene para largo. Y ahí tal vez el juez va a hacer algunas preguntas capciosas, por darle un nombre, para ver de dónde sale la argumentación jurídica y cuál es la defensa. Porque según las malas lenguas, él sigue gritando en las noches de que es el presidente de Venezuela. Yo sé que es un circo para él, es Claro. hablar para el escenario, pero en el fondo yo creo que él sabe que lo que le viene son la posible cadena perpetua tanto a él como para la esposa, o por lo menos 30, 40 años preso. No, y la argumentación del pago de la defensa me parece totalmente, o sea, fuera de lógica, ¿no? Porque eso de decir que es una colecta. En Estados Unidos, todo dinero que se utilice para estos fines tiene que demostrar el aportante de dónde lo sacó, así sea un ciudadano común y corriente. Tú no vas a llegar a Estados Unidos con un dinero recolectado en una plaza, en un bar, o por parte de unos empresarios, sin demostrar que cada uno de esos aportantes tiene que demostrar en el juicio de dónde provienen los recursos que utilizó para prestarse para ello.
así Entonces sean $5 eso es o un ilógico. dólar. Exacto, eso es ilógico. Es lo mismo que pasa con las campañas electorales en los Estados Unidos. Los Exacto, aportantes tienen que identificarse. exacto. Así pongan $1, 1.000 o 1.000.000. ¿Y de dónde lo sacó? Exactamente. Así que ese argumento de que Maduro y sus abogados quieren engañar, además, engañar a un juez que tiene una historia jurídica Sí, impresionante. Así que lo de pasado mañana será un parte más de un circo donde Maduro se va a encontrar un juez implacable en sus argumentos. así es. Bueno, vamos a ver, de todos modos vamos a estar atentos porque Pasado definitivamente, mañana pues, tenemos programa. sí, allí estaremos también conversando sobre eso, analizando los detalles después que ocurra. Claro, Sí. sobre todo porque mirando como católico a lo que viene la semana que viene, creo que para Maduro apenas esto es el comienzo de su Semana Santa, De su vía donde va a cruz, haber de su vía, más calvario que resurrección. de su calvario, exactamente. Y Bueno, bueno, las noticias en Venezuela se van a disipar un poco durante el asueto o la vacación de Semana Santa, que se respeta un poco. Y me imagino que las confrontaciones volverán después de Semana Santa. seguramente sí. Pero Bueno, recordemos, tanto en Cuba como en Venezuela se ha perdido el miedo a la calle. He sí, visto en las últimas horas impresionantes concentraciones en Cuba por el asunto de la electricidad. sí, Y eso sí. de que el vicecanciller cubano haya dicho en las últimas horas, bueno, estamos preparados, pero no creemos que los gringos nos ataquen. Mosca, Mm. mosca, porque La Habana está mucho más cerca de la costa norteamericana que Caracas. Que Venezuela, sí, señor. Así es. Bueno, profesor, gracias por su tiempo y vamos a estar Claro que pendientes sí. que aunque sea Semana Santa, nosotros vamos a trabajar igual. Ahí estamos. Un Un gran abrazo. abrazo. Chao, Gracias. chao. Amén.